Estaba amaneciendo cuando Daniel llegó al vecindario. Todo se encontraba vacío, pero no podía simplemente llegar y entrar a la casa. Inspeccionó vivienda por vivienda. Primero daba un golpe a la puerta. Si no escuchaba ningún ruido, procedía a entrar de igual forma con cautela. Al mediodía Daniel había terminado de revisar todo el vecindario. No había señal de ningún andante. Tomó provisiones y recursos de toda la zona y entró a la casa más bonita que encontró. Bloqueó la puerta con una silla, tapó las ventanas con pedazos de madera que encontró en el suelo, y al llegar al atardecer se dispuso a descansar un poco. En estos tiempos encontrar comida era muy extraño, pero encontrar una zona libre de andantes lo era más. Se le hizo algo sospechoso que en ese lugar estuviera vacío y que en las casas hubiera uno que otro enlatado para comer. No pensaba quedarse en un sitio así. Había dos. ¿Era un lugar sin explorar o había gente esperando acechar a aquel que pase por aquí? Pero ninguna de las dos razones cuadraba, porque el lugar estaba libre de andantes, y si fueran acechadores ya lo hubieran localizado. Si fuera zona sin explorar, debía haber al menos un andante por aquí, a menos que no hubiera revisado bien. Daniel pasó la noche en el vecindario, y al amanecer decidió irse de ahí con todos los recursos encontrados. Sin embargo, antes de quitar la silla que bloqueaba la puerta, una persona le susurró: No hagas nada estúpido, y voltea. Se lo decía susurrando. Volteó lentamente hasta poder verlo. Le apuntaba con un arma de fuego. Daniel solo tenía un hacha, un cuchillo, y lo peor es que lo tenía guardado. Era imposible escapar. Aquel extraño tenía ventaja sobre él, y si hacía un movimiento en falso, él podía disparar. Toma todo lo que tengo. No soy una amenaza. Trató de negociar con él, esperando a que no fuera un mal tipo, y solo se llevara sus pertenencias, las cuales no eran muchas. ¡Shh! ¡Baja la voz! Le decía aquel extraño mientras hacía una señal de silencio con su dedo. Hay un andante cerca de aquí. Ayer revisé y no había nada. Daniel estaba seguro de haber revisado bien. Llevaba años haciéndolo, y normalmente esas criaturas iban en multitud. Era súper extraño que hubiera uno solo. Ese andante me está siguiendo desde hace tiempo. ¿Y eso cómo es posible? No lo sé, y eso no es todo. El andante es diferente a los demás. ¿Pero en qué aspecto? Corre y parece que tuviera algo de inteligencia. Seguro que no es una persona. Sabes cómo son los andantes, aún lo recuerdas, ¿verdad? Piel pálida, hieden a putrefacción, caminan lento, unos cayéndose a pedazos y agonizan. Daniel no sabía si creer lo que ese extraño le estaba diciendo. ¿Andantes corriendo? Por otra parte, ¿por qué mentiría? Solo era él. Fácilmente le dispararía o atacaría con un arma blanca. En ningún momento se había enterado cuándo o cómo entró a la casa. Puede que entrara cuando Daniel dormía, y ahí lo hubiera asesinado, o quitarle las cosas e irse. Se trató de relajar, intentó hablar con él para que los dos dejaran de estar tensos en esa situación. Por favor, baja el arma. Daniel dejó su mochila en el suelo, y lentamente sacó el cuchillo que tenía en su cinturón. ¿Qué haces? ¡No te muevas! Susurró aquel extraño mientras quitaba el seguro del arma. Solo estoy quitándome el cuchillo para dejarlo en el suelo. Además, si lo que me estás diciendo es cierto, es mejor no hacer ruido, a menos que quieras que el andante corredor nos escuche. O puede que solo estés mintiendo. El extraño se quedó sin hablar por un momento, como si estuviera pensando qué hacer. Después de un rato relajó los hombros, volvió a poner el seguro del arma y guardó su pistola. Soy Eddie. Daniel, un gusto. Ambos se relajaron. Sabían que ninguno haría ninguna estupidez por el momento, hasta que Daniel supiera si mentía o no. Bien, cuéntame, ¿qué es esa cosa exactamente y cómo sabes que está afuera? Desde que desperté no he escuchado ningún ruido extraño. Ni siquiera supe en qué momento entraste. Lo siento, pero déjame decirte que yo estaba aquí desde antes que tú llegaras. ¿Cómo? ¿Y por qué no saliste antes?
Cuando te escuché creí que eras esa cosa y me escondí enseguida. Tenía la esperanza de que no me encontraras aquí. En realidad vengo de muy lejos. He estado escapando de él por lo menos desde hace un mes. Eso era muy extraño, pensaba Daniel. Normalmente los andantes caminan sin rumbo específico a menos que escuchen un ruido cercano o muy fuerte. De hecho, no viajaba solo. Tenía una niña, aunque no logró sobrevivir a ese andante. Nos agarró desprevenido. Primero, porque se comportaba como uno de los normales. Fue en un grupo pequeño, 5 a lo mucho. Eliminamos a cada uno de ellos. Cuando mi hija estaba a punto de matar a este último con su cuchillo, este se detuvo, la tomó del brazo y se lo arrancó de un mordisco. ¡Lena! Corrí hacia ella, pero no logré salvarla. Antes de llegar con ella, esa cosa ya le había arrancado de un mordisco la parte de su cuello. Le vacié el cargador a ese cabrón, pero ni se inmutó. Estaba muy concentrado cercenando a mi pequeña. Eddie dejó de hablar por un momento, pues las lágrimas de sus ojos no se detenían y su nariz no dejaba de moquear. Cuando logró tranquilizarse, prosiguió con su historia. Sabía que era demasiado tarde. La munición se me había acabado en ese cabrón y nunca murió. Lo único que pude hacer es huir de ahí. ¿Y cómo es que te siguió si estaba comiendo? Preguntó Daniel de forma fría, pues no sabía cómo hablar con alguien que había perdido a un ser querido. Una semana después de que perdí a mi hija me refugié en unos apartamentos de la ciudad. Había varios andantes por toda la zona. Donde yo me había situado era imposible que llegaran, o eso creí. Cuando me di cuenta, un andante comenzó a trepar en los edificios como un humano. Por cierto, me di cuenta a tiempo y supe que era ese desgraciado. No solo por su comportamiento, además tenía en su asquerosa mano un brazalete que pertenecía a ella. No lograba verlo con claridad, pero, sin embargo, ese brazalete tiene un pequeño cascabel. Más que nada fue por eso que me percaté de él. Desde entonces he estado escapando, pero siempre me encuentra, y siempre logro escapar. Desde entonces he estado escapando, pero siempre me encuentra y siempre logro escapar de él, gracias a ese ruido de cascabel. Por eso mismo sé que está aquí. Mientras dormías, pasó por aquí. Logré escuchar ese brazalete. Anda rondando. Daniel se quedó pensando un momento. Desde que despertó no escuchó ningún ruido. Eso significaba que si pasó, se fue de largo. Ya había pasado un rato desde ese suceso, y el cascabel nunca lo escuchó. De acuerdo. Tiene rato que no se escucha entonces, pero para no arriesgarnos, quedémonos aquí en silencio total hasta mañana. Estemos alertas por el más mínimo ruido. Ok. Pasaba del mediodía, y el único ruido que había era el del viento, el de las hojas secas que se movían en el suelo y una que otra ventana que rechinaba al moverse. Cada uno estaba en diferentes cuartos. Eddie se encontraba en la cocina y Daniel en la sala, que estaba al lado. En ningún momento se dirigieron la palabra desde el incidente de la mañana. Daniel leía un libro que encontró en una de las tantas ciudades que recorrió. Eddie solo miraba a la calle cada 10 minutos, tratando de localizar al andante corredor. Todo estaba tan tranquilo que Daniel comenzó a dudar sobre la historia de Eddie. Él quería irse de ahí. Si no llegaba ese monstruo, podría llegar un grupo de andantes o de personas, y Daniel no quería arriesgarse. Eddie, yo creo que... ¡Shh! ¡Silencio! ¿Qué sucede? El cascabel. Lo escuché. Estás loco. Yo no escuché... Pronto Daniel logró escuchar aquel cascabel del que tanto presumía Eddie. No estaba mintiendo. Era lejano el sonido, pero como todo estaba en silencio, podía escucharlo a la lejanía. Te lo dije. Ven, acércate a la ventana. Sigilosamente ambos observaron desde la ventana, y en efecto, a lo lejos estaba esa cosa. No se veía diferente a un andante, pero su forma de caminar era distinta. Lo hacía como si fuera un humano. Miraba de un lado a otro, inspeccionando casa por casa,
Pronto se detuvo y se metió a una. ¿Está haciendo lo que estoy pensando? Sí. Comenzará a buscar casa por casa. Debemos largarnos de aquí. Lo sé, pero tapaste todo el lugar. Si hacemos ruido de más, nos escuchará y vendrá directamente hasta nosotros. La única salida es la puerta principal. Solo está la silla. Debemos de esperar que salga de la casa y entre a otra. Ahí será el momento para poder quitar la silla y escapar. Necesitamos una ruta de escape. Si salimos de frente puede vernos por la ventana de alguna casa. Tendremos que escapar con lo mínimo posible. Y justo cuando entra a la próxima casa, salimos y nos vamos caminando con el menos ruido posible. Estando lejos de aquí, corremos lo más que podamos. No es la mejor idea, pero sí la única que tenemos. Cuando se dispusieron a ejecutar el plan, aquel andante salió de la casa y caminó hacia el centro del vecindario. Se quedó ahí parado, totalmente inerte. ¿Qué está haciendo? Aquel andante pronto alzó su cabeza mirando el cielo y comenzó a gritar de una forma extraña. ¿Por qué gritó? No lo sé. Es la primera vez que hace eso. El andante corredor se quedó ahí, sin moverse para nada. No podían efectuar el plan, pues la vista de esa cosa estaba en su dirección. Cualquier movimiento en falso y los comenzaría a perseguir. Anocheció y entonces a lo lejos comenzó a escucharse el ruido de la horda de andantes. Estaban lejos, pero se lograban oír. No soy un experto, pero esa horda que se aproxima llegará en unos 10 minutos a lo mucho. Ese cabrón los llamó, por eso el grito de hace rato. Eso no importa. Si no salimos de aquí ahora, la horda nos va a encerrar. Maldición, no tenemos otra que salir y correr. Esa idea no me gusta. A mí tampoco, pero no tenemos más. El plan de Eddie era malo, pero esperar a que llegara la horda era peor. Daniel no discutió más y aceptó su plan. No pasó ni un segundo cuando el corredor comenzó a caminar con dirección a la casa donde se encontraba Daniel y Eddie. Ese bastardo ya sabía dónde estábamos, solo estuvo jugando con nosotros todo este tiempo. Vamos al sótano. ¿Para qué? Solo sígueme. Se dirigieron al sótano y se quedaron ahí buscando cualquier cosa que sirviera de arma. Cuando se comenzó a escuchar en la puerta principal como la azotaban, era el corredor tratando de derribar la puerta. Se quedaron en silencio. Mientras con cada golpe el corredor lograba derribar la puerta, no pasó mucho hasta que la tiró por la mitad. Con cada pisada se escuchaba el sonar del cascabel. Solo así podían saber dónde se ubicaba. Caminó y subió al segundo piso. Mientras los buscaba arriba, Daniel le platicó el plan a Eddie. Ahora que está arriba, salgamos rápido afuera. ¡Ya! ¡Ya! Salieron del sótano sigilosamente y de ahí a la salida principal. Los sonidos del cascabel comenzaron a acercarse, pero ellos ya estaban afuera. Aparte, el corredor no salió. Se dirigió al sótano para buscarlos. Aprovecharon la oportunidad y se alejaron lo más rápido posible sin hacer tanto ruido. Al alejarse del vecindario intentaron correr, pero les fue imposible, ya que la horda de andantes se encontraba frente a ellos. Estaban rodeados. Solo había una forma de salir. Debían volver al vecindario. Estás loco, moriremos allá. Moriremos aquí igual. La diferencia es que en el vecindario solo es uno. Sí, pero ese monstruo es más peligroso. Mira, se están acercando. Haz lo que quieras, yo voy de regreso. Daniel corrió de regreso al vecindario, y como a Eddie no le quedaba de otra, lo siguió. Llegaron al vecindario y no había rastro del corredor, así que caminaron con cautela para que no les escuchara. Andaban por detrás de las casas y casi llegan a gatas, vigilando y estando alertas por si se escuchaba el cascabel. No tenían mucho tiempo, pues la horda que dejaron atrás aún se dirigía en su dirección. Cuando llegaron al otro extremo del vecindario, Daniel se detuvo. Ahora, ¿qué hacemos? No te preocupes. Tengo un último plan. Solo espero que funcione. Pues bueno, ¿cuál es? Daniel se quedó en silencio y un momento después... ¡Hey! ¿Qué demonios haces? Lo siento, es mi única opción. No tardó mucho y el cascabel sonó de poco a mucho en pocos segundos. El andante corredor se encontraba frente a ellos. ¡Eres un idiota! ¡Nos condenaste! Daniel ignoró a Eddie
y le habló directamente al corredor, como si hablaran de humano a humano. Si logras entenderme, escucha. Lo persigues a él, no a mí. Déjame vivir un día más. Por favor. A Daniel no le importaba la vida de Eddie. No tenía ni un día de conocerlo. No le dolería su muerte. Prefería sacrificarlo a dar su propia vida por un completo desconocido. ¡Maldito bastardo! El corredor se quedó parado como si estuviera analizando el panorama. No sabía si esa cosa entendía a Daniel, pero si no fuera así, ambos estarían muertos. Eddie se abalanzó contra Daniel y comenzó a golpearlo. Trató de bloquearlo, pero era más grande y fuerte que Daniel. Después del tercer o cuarto golpe que recibió de Eddie en la cara, el andante corredor se abalanzó contra Eddie y comenzó a morderlo en la cara. Eddie gritaba de dolor y Daniel apenas pudo levantarse. No tardó mucho en morir Eddie. El corredor comenzó a despedazarlo y comerlo. Como sea, Daniel se levantó y corrió lo más rápido que pudo, pues aunque el corredor estaba distraído con Eddie, la otra estaba en el vecindario ya. Corrió y corrió hasta llegar a una tienda de la gasera. Entró y se escondió ahí para descansar un poco. Todo fue en vano, ya que un pequeño cascabel comenzó a sonar, poco a poco cada vez más fuerte. Daniel no tenía más fuerzas para levantarse. Estaba herido y exhausto. Solo vio cómo la puerta de la tienda se abría y allí estaba, el maldito corredor. Lo último que vio fue cómo se lanzó hacia él con las manos alzadas y su boca abierta llena de colmillos. De un salto cayó de la cama. Daniel despertó y se percató que todo había sido un sueño. Nada de eso había pasado. Aún vivía en aquel mundo apocalíptico lleno de andantes, pero nada fuera de lo normal. Al mediodía decidió partir del vecindario para continuar con su camino. Tomó su mochila, se puso su brazalete, casi tropezaba con un cadáver en el suelo y emprendió su camino.